Me han estado preguntando recientemente mi opinión sobre los presuntos extraterrestres. ¿Qué opino yo sobre la existencia de los mismos a raíz de un juramento que hicieron exmilitares sobre la existencia de naves no terrestres y de seres no humanos? El tema no voy a ahondar ni me voy en este momento a extender por una serie de razones, pero para el que le interese, su servidor escribió un libro hace 12 años que se intitula El Retorno. En ese libro del Retorno usted puede encontrar ampliamente la tesis que maneja su servidor sobre este tema y otras temáticas que están envueltas en esta presunta existencia de seres, entre comillas, extraterrestres. Antes que nada, para poder abordar este tema brevemente, no nos olvidemos que Dios es el creador de todo el universo. O sea, Dios, creador de cielos y tierra. Es decir, todo tipo de ser, exista donde existan, aquí, allá o más allá, están sometidos bajo la autoridad de Dios. Igual que los ángeles y los ángeles caídos. Aún los que se rebelaron a Dios no pueden hacer nada que Dios no les permita. Ellos no conocen mis pensamientos, mis deseos íntimos, esos solo los conoce Dios. No conocen el futuro que dependa de mi voluntad libre, eso solo lo conoce Dios. Y todo lo que el demonio, los ángeles caídos quieran hacer en la tierra o respecto a cualquier hombre, necesitan el permiso expreso de Dios. Así funciona esto y así ha sido siempre. Y esto se aplica por analogía a cualquier ser que exista, repito, en cualquier lugar de esta tierra o del universo creado. Ahora bien, hay argumentos para poder abordar este tema importante. Hay un principio, el principio antrópico, que nos afirma que para que pueda existir vida como la nuestra, vida humana, se necesita una precisión, se necesita una perfección de todo el orden del universo, para que pueda existir vida, lo cual nos demuestra o que nos podemos presumir que es harto difícil, casi imposible que pudiera haber una existencia como la nuestra fuera de nuestro sistema solar. Claro, Dios hace lo que quiere, pero hay este principio que deja en claro que Dios en su perfección supo colocar al hombre en esta tierra. Pero luego hay otro principio teológico. El principio teológico es que se basa en que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios de Dios, luz de luz, Dios y hombre verdadero, por quien todo fue hecho, o sea, todo fue creado para honor y gloria de Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy importante también entenderlo. Y en tercer lugar, que el centro de la creación es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando el Verbo se hace carne, el Verbo de Dios se hace carne en las entrañas purísimas de María, se hizo carne, fue anunciado por el ángel en Nazaret, nació en Belén y murió en Jerusalén, en esta tierra. Entonces, esta razón de la encarnación del Verbo, de su vida, pasión y muerte en esta tierra, es un argumento teológico para afirmar que no puede existir seres que no sean de la herencia de Adán fuera de esta tierra. No pueden existir seres ajenos a la herencia de Adán fuera de esta tierra. Porque si existieran otros seres distintos, entonces resulta que Cristo, al encarnarse, es perfecto Dios y perfecto hombre. Tiene naturaleza divina y la naturaleza humana, la persona de Cristo, lo que se llama la unión hipostática. Y por tanto, sobre esta base, pues tendríamos que hablar de tres naturalezas, la divina, la humana y otra, o tres voluntades, la divina, la humana y otra, y eso no existe. Entonces, lo que pueda existir, que sí existe,
me adelanto diciendo que sí existen, todos nacieron en un principio de la herencia de Adán. De ahí salieron todos. Ya luego hubo mal uso de la libertad humana, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, otro principio fundamental es saber que el hombre del paraíso, entendiendo el hombre del paraíso como la primera humanidad que Dios creó, y digo primera humanidad porque si pensamos que solo eran Adán y Eva, va a ser muy complicado explicar de dónde salieron todos los que salieron después. Máxime que Caín mató a Abel. Entonces hay una primera humanidad. El pecado original sí viene de una primera pareja, pero así lo dice la iglesia, pero hay una primera humanidad. Entonces esa primera humanidad que existía en el paraíso terrenal, que era una proyección o prolongación del mundo de Dios en la tierra, era un lugar y era un estado. Es un lugar, era y es un lugar y es un estado espiritual, donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen divina y semejanza trina, con un cuerpo semejante al Hijo, con un entendimiento semejante al Espíritu Santo y con un alma semejante al Padre. De tal manera que los hombres del paraíso eran casi divinos, casi perfectos. No eran dioses, porque Dios, por lo que no eran dioses, les pudo imponer un mandamiento, una prohibición de comer de cierto árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero fuera de eso, estaban en el límite de la divinidad. Y además tenían 4 características o 3 dones, 3 tipos de dones: los naturales, al máximo la capacidad natural; los preternaturales, que eran 4, yo te explico cuáles son; y los sobrenaturales, tenían la gracia y los dones del Espíritu Santo. Los hombres del paraíso hablaban con Dios, convivían con Dios. Y de hecho, si no hubiera habido pecado, el verbo se hubiera humanado, sin pasar por pasión y muerte, porque no había pecado original, y el contacto de los hombres del paraíso con el verbo humanado hubieran pasado del paraíso terrenal al paraíso celestial sin pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre tenía 4 dones preternaturales, además de lo que acabo de mencionar, los naturales y los sobrenaturales. Tenía el don de la ciencia, un conocimiento fabuloso y extraordinario de todo el macro y el microcosmos, extraordinariamente preciso y completo. Tenía el don de la integridad, tenía un orden perfecto entre su cuerpo, su entendimiento y su alma. Tenían el don de la inmunidad, no se enfermaban, no tenían dolor, no tenían sufrimiento. Y tenían el don de la inmortalidad. Estas condiciones las tenía el hombre del paraíso. Entonces eran casi divinos. Entonces, el demonio estaba ahí presente, estaba ahí en el paraíso, aparece en forma de serpiente, y el demonio tenía un plan. Y el plan que el demonio quería, y es aquí donde aparece la puerta que va a dar lugar a la existencia de los presuntos extraterrestres, que no son extraterrestres, sino son seres que salieron de aquí, que se originaron de la tierra, y que por alguna razón salieron de la tierra en el momento del diluvio, y que se fueron. Y son estos mismos que aparecen ahora por un sinnúmero de circunstancias. Entonces, esto sí está en consonancia con la teología católica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el demonio instigó a los primeros padres para hacer algo que era exclusivo de Dios. Y eso, algo exclusivo de Dios, era crear. Por eso Génesis 6, en primer lugar Génesis 5, nos habla de las 10 generaciones que van de Adán a Noé. Y en esas generaciones nos hablan que hay hijos e hijas, que cada uno de esos patriarcas vivió aproximadamente 800 años. Nos habla de Set, nos habla de Enos, que fue el primero que pronunció el nombre de Dios, de Kenán, de Mahalael. Nos hablan de Yered, de Enoc, la 7ª generación, que Dios se lo llevó, o sea, no murió. Nos habla de Matusalén, nos habla de Lamec y de, finalmente, Noé. Y tienen hijos e hijas y todo parece normal, están ahí, todos estos son hijos de Dios. Pero luego el capítulo 6 del Génesis, aquí es donde ya nos da la pauta para poder afirmar con certeza moral y por una serie de razones también, de que aquí hubo una manipulación, una creación alterna que hicieron los hijos de Dios y crearon primero a unos gigantes
que dice la Escritura que existían, más o menos de 6 metros de altura, eran 9 codos de altura. El codo es 62,5 centímetros, el codo hebreo. Eran seres de 6 metros de altura. Eso no los creó Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces eso los crearon los hijos de Dios en una acción de soberbia, retando el poder de Dios por instigación satánica. Pero luego que controlaron el gen del gigantismo, crearon a los hombres. Pero lo que el demonio quería es que crearan a las mujeres, porque la mujer entonces, al crearla, el hombre, o los hijos de Dios, al crear a la mujer, entonces ya el demonio podía interferir en el futuro cuando el verbo se hiciera carne en las entrañas purísimas de María. Y eso es lo que habla Génesis 6. Dice que cuando los hombres hubieron repoblado sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas a los hombres, dice Génesis 6, entonces los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de la unión de estos hijos de Dios e hijas de los hombres nacieron los héroes de antiguo, o sea, los seres mitológicos que habla la mitología griega, entre otros. Hay quienes dicen que no, que estos hijos de Dios, según el libro apócrifo de Enoc, eran ángeles caídos. Entonces, que estos ángeles caídos tomaron a las mujeres, a las hijas de Dios, y las embarazaron, y ahí está la explicación del tema. No es así. No es así. ¿Y en qué me fundamento? Bueno, Santo Tomás de Aquino y el mismo San Agustín hablan de que no eran ángeles caídos, porque los ángeles, aunque tienen la potestad y la capacidad de condensar los aires y formar objetos discoidales, o pueden aparecer como hombres o como mujeres o como animales, tienen esa capacidad del hombre, pero no pueden realizar estos personajes funciones vitales. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos la presencia de ángeles que aparecen y tienen interacción con los hombres, pero no realizaban funciones vitales, porque solamente tomaban la forma humana o la que tuvieran que tomar para cumplir la misión que el cielo les había encomendado. En ese entonces, repito, había gigantes en la tierra, los famosos Nefilim, de los que habla, por ejemplo, el profeta Baruch, de los que habla, por ejemplo, el el libro de Números, el Deuteronomio, que eran seres de gran altura, 6 metros, que tenían, había 24 dedos, 6 en cada extremidad, que eran buenos para la guerra, torpes, de poca prudencia o imprudentes, en fin, y que había gigantes antes y después del diluvio. Y todo esto que ocurrió y que está en la Sagrada Escritura, en Génesis 6, dice Dios que por lo que hicieron no estará más mi espíritu en ustedes. O sea, ya esto que ustedes están creando, esos no son hijos míos, esos no tienen alma. Esos no son seres trinos, no tienen mi huella divina, no son eternos, no tienen mi alma, son pura carne, dice la Escritura, son pura carne. Y sus días no serán más que 120 años. Pero esta la aberración que están haciendo estos seres, esta manipulación que hoy también el siglo XXI ya se está haciendo y llevando adelante con manipulación de células humanas y la genética a través de la inteligencia artificial, y todo esto está provocando y va a provocar en el futuro aberraciones y terribles que se van a venir a la tierra como consecuencia de este mal uso de la libertad humana y el mal uso de la genética, que estos ya lo habían hecho desde el principio de los tiempos, y por eso Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Dice, me pesa en el corazón de haberlos creado, y por eso va a mandar el diluvio. Eso es lo que está diciendo la Sagrada Escritura, que va a mandar el diluvio. Y por eso vino el diluvio universal, para eliminar todo lo que había sobre la haz de la tierra, incluyendo bestias, animales y reptiles. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos seres que conocían los astros, conocían el universo, porque Dios también, como lo dice el Salmo 19, Dios también revela su voluntad a través de los astros, a través del día y la noche. No hay mensaje, pero está revelado. Por eso los reyes magos sabían que iban a ser el Mesías en Belén. ¿Y cómo supieron? Porque vieron ese anuncio a través de los astros. Ojo, no estoy hablando de astrología, estoy hablando de otra cosa distinta que lo menciona el Salmo 19 puntualmente, y que lo voy a citar en este video.
para que lo puedan ustedes leer de manera textual. Entonces, sabiendo que iba a venir parte de estos seres, tanto hijos de Dios que habían manipulado, como otros hombres que habían sido también creados, sabiendo lo que venía, pues simple y sencillamente se fueron. Y en algún momento regresaron porque siguieron habiendo gigantes en la tierra, y no solamente había gigantes después, sino que luego vino la Torre de Babel, vino el Temenanqui, que fue otra forma de retar a Dios, en honor al dios Marduk. Era aberración tras aberración tras aberración. Por eso tuvo que hacerse carne y venir el Hijo del Hombre para tratar de salvarnos de todas estas locuras que estaban ocurriendo en la tierra. Y esa es la razón, hermanos, y todo lo estoy diciendo de una manera muy sucinta, esa es la razón por la cual Dios se va a hacer un pueblo, el pueblo, y se va a asegurar que ese pueblo no se mezcle con el resto de los pueblos que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque el resto de esos pueblos pues, son hijos de los hombres, no son ya criaturas que salieron de la obra de Dios, sino son de los hombres, no tienen alma. O sea, no son eternos, son como si fueran, para efectos prácticos, como si fueran animales, porque no tienen eternidad, no tienen alma, no rinden cuentas a Dios, no tienen actos morales, ni bondad ni maldad. Solo son seres racionales, pero están desvinculados completamente de Dios. Eso fue lo que provocó Génesis 6. Entonces Dios hace un pueblo, el pueblo de Israel, y por eso la Escritura se va a asegurar y nos expresa de qué forma nació el Mesías. ¿Cuál fue la ascendencia del Mesías? ¿De qué estirpe viene? Pues todos vienen de hijos de Dios, incluyendo desde luego a la Santísima Virgen María. Lo que el demonio quería era precisamente que al crear al hombre y luego a la mujer, pudiera manchar la estirpe de Jesús, la estirpe de Jesucristo, y entonces el demonio pudiera decir, pues este ser divino nació de mi estirpe, lo cual sería indigno, improcedente y en contra del propio misterio y misticismo de Dios. Entonces, esta es la realidad de lo que estamos hablando de estos seres. Por eso Jesucristo, cuando viene a la tierra, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, entre otras razones, porque Él vino a purificar este terrible pecado que hizo que al crearse una serie de seres, una creación paralela a la creación divina, pues entonces ya con el tiempo toda esta creación se quedó mezclada. Entonces los que no tenían alma a partir de la redención de Cristo, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, ya todos, por gracia divina, tienen alma. O sea que hoy por hoy nazca cualquier persona de forma no natural, o a través de fecundación in vitro, de como sea, Dios, por esa muerte en la cruz de su Hijo, les concede el alma. Pero anteriormente no, por eso no hay problema con el liquidar y matar a ciertos pueblos, porque en realidad eran hombres que tenían entendimiento, que tenían cuerpo, que podían tener racionalidad, pero que no tenían alma, no tenían la huella divina, no tenían el sentido de eternidad. Entonces, esto explica por qué en la antigüedad, y con esto termino, por qué en la antigüedad existen, en la época del diluvio, que está documentado en las antiguas civilizaciones, culturas y pueblos, tanto de Europa como de América, grandes construcciones ciclópeas, que estaban integradas por piedras de diorita, de un gran peso, y que fueron trabajadas hace miles de años, que medían más de 100, 300 toneladas cada una, como puede ser, por ejemplo, la pirámide de Egipto, que tiene incorporado el número pi. Por ejemplo, en Tiahuanaco, en Cusco, en Sacsayhuamán, los mapas cartográficos, me quiero referir, por ejemplo, al de Piri Reis, que es un mapa del siglo XVI, de 1513, que está cartografiada la costa occidental de Sudamérica, la costa oriental de África y la costa septentrional de la Antártida. Y resulta que está perfectamente cartografiada, pero este mapa es del siglo XVI, cuando en ese entonces, primero
se descubrió la Antártida en 1818. Y en segundo lugar, pues todo eso estuvo por lo menos bajo hielo hasta hace unos 4,000 años antes de Cristo. Pues, ¿cómo lo pudieron cartografiar? Bueno, estos seres que tienen el conocimiento, legaron ese conocimiento. No es que, como algunos programas de televisión en History Channel, famosos alienígenas ancestrales, afirman que todos estos fueron realizados por los seres extraterrestres. No, fueron realizados por seres que vienen de la herencia de Adán, pero mucho más desarrollados que nosotros. Y entonces tienen un desarrollo tan avanzado estos seres, pues, que simple y sencillamente tienen capacidad para estar aquí y para desaparecer y estar allá, y por eso difícilmente aquí en la Tierra pueden dar seguimiento a esos objetos o pueden lograr ubicarlos o presentarlos. Usted me preguntará, oiga, pero los que aparecen en las naves espaciales son como los ETs que aparecen en las películas, estos como enanos de 1,10 con piel como grisácea, que no tienen aparato reproductor ni aparato digestivo, que no hablan, que son como mentalistas. Bueno, esos no son los seres de los que yo estoy hablando, esos son recreaciones o manipulaciones genéticas de los seres que estoy mencionando, que son los que se fueron, que son los que están detrás de estas naves, o algunas de ellas, otras no, otras mandan a estos ETs, pero al final los que estoy mencionando son seres humanos exactamente como nosotros. Entonces, en conclusión, hermanos, como toda vida moral, esto va a parecer extraño, buenos y malos. Hay tenebrosos y hay menos tenebrosos. Y ya no quiero seguir hablando del tema, no quiero ampliar, porque con esto que estoy diciendo le doy elementos suficientes, por lo menos para conocer un poco cuál es la tesis que maneja su servidor. Usted puede no estar de acuerdo, yo respeto totalmente su opinión, no pasa absolutamente nada, puede no creer, no pasa absolutamente nada, seguimos siendo amigos, pero por lo menos teológicamente no estoy expresando ninguna herejía, que eso es lo más importante y que es cónsono con la revelación cristiana. Entonces, hermanos, ¿qué puedo decir de todo esto? Que termino con las palabras de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, Dios, solo Dios basta. Es que, hermanos, no nos distraigamos con este tema, es un distractor que en algún momento más adelante, que no es en nuestra generación, otros hombres del futuro tendrán que interactuar por una serie de razones, que ahorita no quiero explicar eso, para no confundir. Pero a nosotros lo que nos importa es vivir en gracia, trabajar por el reino de Dios y prepararnos a los tiempos que estamos viviendo. Concluyo. Algunos exorcistas dicen que todos estos son demonios, que porque en algunos exorcismos los demonios han revelado que son ellos. Bueno, no se agota. Estos seres no necesariamente todos, vamos a decir, son demonios. Puede haber algunos que sean demonios, sí, algunos sí, porque el demonio se mete en todos lados y puede condensar los aires y presentarse como un fenómeno discoidal o como un hombre en forma extraterrestre o ET o mentalista o dar mensajes de supuestos seres extraterrestres y modificar el evangelio. Eso es cierto, pero el hecho de que haya demonios involucrados en todo este tema no significa que entonces toda la esencia de principio a fin sean demonios. Eso no es así, sino son seres, como digo, como nosotros, más avanzados, más adelantados, con intereses también aquí en la tierra, y nada, cada quien a lo suyo. Hermanos, espero que esto sirva de guía, de luz, que es lo más importante, y que, repito una vez más, nos preparemos a los tiempos que vamos a enfrentar con la gracia de Dios y con la ayuda de la Santísima Virgen María. Dios les bendiga y muchas gracias.